Familia Casa de Oración, Dios les bendiga a todos, sean todos bendecidos en este domingo 3 de mayo. Ahorita mucha gente celebra el día de la Santa Cruz. Yo creo que por las fechas y las contingencias y demás, pues no van a celebrar Santa Cruz. Pero tú y yo no celebramos la Santa Cruz, tú y yo celebramos a Cristo Jesús, aquel que estuvo en la cruz, pero resucitó y por medio de él tenemos salvación y vida eterna. Amada familia Casa de Oración, la semana pasada terminamos de estudiar la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, esta carta que el apóstol Pablo les dirige y creo que fue de grande bendición esta serie, porque el Señor nos habla de diferentes formas y nos confronta con diferentes situaciones que, como la iglesia de Colosas vivía incorrectamente, creo que a veces tú y yo también estamos viviendo de manera incorrecta, y es fabuloso ver cómo el Señor tiene cuidado de nosotros y cómo el Señor cuida también esos detalles en cada uno de nosotros. Ahora esta semana comenzamos serie nueva, es una cosa que me tiene muy feliz porque será una gran serie y sé que al igual que Colosenses, el nuevo libro que estudiaremos será un reto para nuestras vidas. Y ahora vamos a dar un salto muy grande, pero hacia atrás en la historia, ¿no? Vamos a brincar casi 800 o 900 años en la historia, pero no en el tema ni en la enseñanza. Vamos a estudiar esta serie que hemos titulado simplemente Ruth. Vamos a estudiar el libro de Ruth y hemos titulado esta serie tal cual, Ruth. Y este primer tema que vamos a ver se llama Sé como Ruth. Tal cual, sé como Ruth. Y dirás, bueno, ¿por qué quieres que seamos como Ruth? ¿Por qué quieres que nosotros seamos como Ruth? Si Ruth ni siquiera era de Israel. ¿Sabes? Ruth es un libro pequeño que nos va a contar la historia de una familia que sale de Belén. Y a esa familia que sale de Belén se incorpora Ruth. Dentro de estas 4 semanas o esos 4 temas que vamos a estar viendo, vamos a ver la historia de la redención de la humanidad, del plan de Dios para redimirnos y cómo aparece la redención en la palabra desde hace muchos siglos, desde hace mucho antes que el Señor Jesús viniera. Estoy seguro que Dios irá hablando a nuestros corazones semana a semana y en verdad créeme que te vas a sorprender, sobre todo la última sesión que la vamos a dedicar a ver todo el panorama profético que encontramos a lo largo de Ruth, porque hay muchas cosas que veremos en Ruth que también encontramos en el Nuevo Testamento. Pareciera que Ruth es un libro pequeñito y aislado, pero es un gran libro, el libro de Ruth. Entonces, pues vamos a ver la historia de Ruth, vamos a ver la historia de la redención y vamos también a ver seguramente tu historia y mi historia, porque aunque nos separan muchos años de este libro, nos separan incluso muchos aspectos culturales y sociales y nos separan muchos asuntos entre el texto y nosotros. Realmente cuando logramos quitar esas pequeñas cosas, esas barreras culturales o ideológicas, nos podremos ver reflejados en el personaje y en muchas de las situaciones de Ruth. Pero no nada más nos veremos reflejados en la historia, sino también nos vamos a ver reflejados en la solución que Dios le provee a Ruth en cada momento. Y pues bueno, sin más ni más, me encantaría que comenzáramos, así que vamos a dejar este tiempo en manos del Señor, que sea Él dirigiendo esta nueva serie y dirigiendo este nuevo tema y esa nueva enseñanza. Padre, te damos tantas gracias en el nombre de Jesús, porque nos permites hoy comenzar una nueva serie, porque a pesar de ser tiempos de dificultad, tu mano de poder se mantiene aún sobre tu iglesia, Señor. Te damos gracias por aquellos que sin darnos cuenta, Señor, tú nos has cuidado, y oramos, Señor, para consuelo y descanso y paz de aquellos, Señor, que han perdido a un familiar o que han estado, Señor, involucrados en algún problema de enfermedad o infección. Te rogamos, Señor, que sea tu palabra abriendo mente en nosotros, abriendo entendimiento en nosotros, anidándose en nuestro corazón para ser hacedores de tu voluntad y de tu palabra. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pues bueno, comencemos. El capítulo 1 de Ruth dice: aconteció en los días que gobernaban los jueces. Esta primera frase nos pone ya un contexto histórico, el tiempo en que gobernaban los jueces. Y pues te platico, después de que los hebreos salieron de la esclavitud de Egipto, el pueblo estuvo alrededor de 40 años en el desierto, dando vueltas por su desobediencia. Todo esto está narrado en el libro de Éxodo y en el libro de Números. Después de 40 años, una nueva generación finalmente logró llegar a la puerta de la tierra prometida y está ahora a punto de entrar a la tierra prometida. Solo deberán cruzar
cruzar el Jordán para poder entrar. Cuando entran, todo esto ya es el libro de Josué. Realmente el libro de Josué nos narra la conquista de la tierra prometida, toda esa nueva generación que entra en esa tierra prometida, toma gran posesión o toma posesión de la mayor parte del territorio que Dios les había dado. Cabe mencionar que nunca lograron tener todo, pero sí parte del territorio que Dios les había entregado. Y después de la muerte de Josué, se levantaron distintos jueces. Cuando leemos Ruth 1, nos dice que aconteció en los días que gobernaban los jueces. Esto es, después de Josué. Pero respecto a los jueces, cuando pienses en jueces, no pienses bajo el concepto que tenemos el día de hoy de juez. Es decir, como los que están en los tribunales, como los que están en la Suprema Corte de Justicia, así muy alzados, muy estudiados, muy con toga. No. Cuando pensemos en jueces y leamos jueces en la palabra de Dios, es más bien como los jueces de esa época eran como caudillos, como libertadores. Eran más parecido como lo que tú y yo conocemos hoy como héroes nacionales, ¿no? Eran hombres o mujeres que Dios levantaba llenos de su espíritu para que tomaran las riendas de lo que estaba sucediendo en el pueblo y liberaran al mismo pueblo de alguna opresión en la que estaban, ya fuera por parte de los filisteos o por algún otro pueblo. Y hubo jueces famosos o jueces que destacaron más que otros. Por ejemplo, Ahod fue uno de los jueces que destacaron, que lo podemos ver clavando una lanza, una daga en la panza del rey Eglón. Vemos a Débora, encontramos a Gedeón, encontramos a Jefté, encontramos a Sansón y el último juez fue Samuel, ¿no? Pero bueno, ¿cuál es el problema? ¿Por qué tiene que ver el tiempo de los jueces o qué aconteció en el tiempo de los jueces? Permíteme contarte qué sucedía en ese momento. Cuando Dios levantaba a un juez en medio del pueblo, era porque el pueblo estaba siendo oprimido. Cuando Dios levantaba a un juez, era porque el pueblo estaba siendo maltratado, era porque el pueblo estaba siendo violentado por sus enemigos. Es decir, el pueblo se alejaba de los caminos de Dios y Dios permitía que los filisteos u otros pueblos los oprimieran. Cuando el pueblo se acordaba de Dios, el pueblo clamaba a Dios. Imagínate lo absurdo de esto. Vivir siempre oprimidos y solamente cuando ya te sientes muy mal y clamas a Dios, era en ese momento cuando Dios te mandaba ayuda y levantaba a un juez o levantaba a los jueces. Y ese juez que Dios levantaba era un juez lleno del Espíritu de Dios, que liberaba al pueblo de la opresión, del yugo de los enemigos, y entonces el pueblo comenzaba a vivir bien. Ese pueblo se entregaba al Señor, ese pueblo abandonaba la idolatría, ese pueblo regresaba a la adoración correcta. Pero cuando ese juez que Dios había levantado moría, el pueblo nuevamente se descarriaba, el pueblo nuevamente se perdía y de nueva cuenta volvían a adorar a otros dioses. Entonces Dios de nueva cuenta los entregaba a las naciones extranjeras para que los conquistaran otra vez, para que los sometieran otra vez, para que los oprimieran y les pusieran cargas pesadas, y hasta que ellos clamaban, hasta que el pueblo clamaba otra vez, entonces Dios levantaba a otro juez y otra vez comenzaba el mismo círculo de ida y venida. Y pues básicamente así era en el tiempo de los jueces. Solamente el tiempo efectivo de la vida de un juez, es decir, mientras este juez vivía y hasta el momento en que ese juez moría, era el tiempo en el que el pueblo buscaba al Señor. Solamente ese tiempo se corregía el pueblo. El resto del tiempo el pueblo estaba, fíjate cómo lo describe la palabra. Voltea 1 o 2 páginas hacia atrás en tu Biblia y ve conmigo a Jueces 21-25 y vas a leer cómo lo describe el Señor. Dice Jueces 21-25: en estos días, en los días de los jueces, no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Si te das cuenta, se parece un poco a lo que sucede en nuestra ciudad el día de hoy, en nuestra sociedad. Por ejemplo, vas en el tráfico y puedes decir esto mismo: no hay autoridad en el tráfico y cada quien hace lo que bien le parece. Y eso lo dices en el tráfico y lo vas exportando a distintas áreas, y vivimos en un tiempo más o menos así. Aunque tenemos autoridades establecidas, la verdad es que en muchas ocasiones parece que esas autoridades no estuvieran, porque quizá las autoridades pues no están haciendo su tarea, pero también porque las personas que deberían sujetarse a las autoridades, es decir, pues todos nosotros,
pues tampoco lo estamos haciendo. Entonces nos damos cuenta que no es culpa de unos o de otros, no es culpa de un partido político, no es culpa de una asociación, sino que es un asunto de la desobediencia y del pecado del hombre. Entonces estaban viviendo en ese tiempo, en el tiempo de los jueces, y esa historia transcurre en ese contexto. No se sabe en qué momento o qué juez era el que estaba cuando se narran los hechos del libro de Ruth. La tradición de los rabinos atribuye a Samuel la autoría de este libro de Ruth y considera que los hechos narrados se dieron tras la muerte de Abdón, que es un juez antes de Sansón, obviamente antes de que Sansón fuera juez en Israel. Sin embargo, bíblicamente, amada iglesia, no hay una indicación en el texto que sirva como referencia para asegurar en qué momento sucede, y la verdad es que realmente eso no importa. Lo que sí comprendemos es que es un momento de gran anarquía. Todo esto se desarrolla cuando la gente está haciendo lo que quiere hacer y no hay todavía reyes, antes de la monarquía. Es decir, todo esto es antes de Saúl. Y nos da otra característica en el versículo 1. Dice que hubo hambre en la tierra. Esta expresión corresponde a los momentos en los que un juez pues ya estaba en declive o sencillamente ya había muerto, lo que platicábamos hace unos momentos. El hambre en aquella época, la Biblia siempre la relaciona con un juicio de Dios sobre su pueblo. En Deuteronomio capítulo 26, puedes leerlo en tu casa, más tranquilo después de la prédica, nos habla que habrá muchas bendiciones cuando el pueblo hiciera lo correcto, y también habla de muchas formas en las que Dios va a tratar con el pueblo cuando se desvíen de su camino y busquen a otros dioses. Ahora, hay un detalle en el pueblo que me encantaría también explicarte, y creo que es importante resaltar. No sé si alguna vez te has puesto a pensar, pues, ¿qué onda con esta gente, no? O sea, ¿cómo dejan al Dios verdadero, al Dios que se les ha revelado, al Dios que les ha provisto? ¿Cómo lo dejan para buscar a otros dioses? ¿Por qué? O sea, ¿no te pasa como que dices, pues, ¿cómo llegan a hacer eso si nosotros no adoramos a otros dioses? ¿No te pasa? Y a veces yo he escuchado gente decir así, y de repente siento como que vemos a esa generación como para abajo, ¿sabes? Como si fueran tontos y por su gusto les gustara sufrir. Y la verdad es que no podemos hacer eso, porque para empezar, en ese tiempo había un tabernáculo donde se presentaban los sacrificios y todo lo que la ley exigía, pero era una sola tribu la que servía en el tabernáculo, era una sola tribu la que entraba y salía del tabernáculo. Es decir, todas las demás tribus estaban fuera del tabernáculo, alrededor del tabernáculo, y simplemente se dejaban dirigir por lo que les decían o se dejaban guiar por lo que les decían los de la tribu de Leví. Para los demás no había una sinagoga. Acuérdate que las sinagogas son un invento del judaísmo posterior al exilio. La mayor parte de la gente del pueblo de Israel pues no conocía las escrituras. Aunque las leyes fueron dadas a Moisés, aunque las leyes fueron dadas a los sacerdotes, realmente no era como que el pueblo las conociera, no era como que el pueblo estuviera habituado con ellas. El pueblo era un pueblo de tradiciones y de religiosidad, porque era un pueblo que sabía que debía ofrecer sacrificios en ciertas fiestas y que había ciertas fiestas solemnes, pero en general el pueblo no conocía las escrituras. Imagínate la escena, y es una escena que era posible en la época. Está Juanito el Hebreo en su rancho sembrando, y de repente todo lo que siembra se llena de gorgojos, se llena de plaga, no le da cosecha. Nunca resulta su siembra de Juanito el Hebreo, pero de repente voltea y ve que la siembra de su vecino del rancho de Panchito el Hebreo, pues sí está bonita, ¿no? Su siembra florece, está siempre cosechando, cosecha mucho y abundantemente, y de repente Juanito le pregunta, ¿qué fue lo que hiciste para que tu siembra se dé, para que sí puedas cosechar? Y el otro le contestó, es que fíjate que cuando llegamos a esta tierra, porque acuérdate que esa tierra ellos la llegaron a conquistar y sacaron a la gente de ahí, los mataron a muchos de ellos. Dice, fíjate que me encontré estos ídolos, estos monitos clavados en la tierra, y pues creo que me ayudan bastante, porque esos monitos me ayudan a que no haya plagas y a que no haya gorgojos y a que no haya cosas y mi siembra se pueda dar. Y fíjate que todavía agarré este aquí y lo enterré de este lado, porque antes los que sembraban esas tierras hacían eso mismo en su paganismo y en su idolatría.
Y bajo la ignorancia que había en muchos de los israelitas, de este pueblo de Israel, decían, oye, pues préstame entonces tu monito tu ídolo, para ponerlo en mi campo y poder también tener cosechas. Y así comenzaba el pueblo de nueva cuenta a hacer lo mismo. Y había mucho de eso, y el pueblo, en esa ignorancia y poco compromiso constante, se descarriaba, hasta que Dios levantaba a un juez y éste los llamaba, los exhortaba, los hacía que volvieran al Señor. Y entonces el pueblo volvía su corazón al Señor. Pero una vez que este juez moría, y esa generación también moría, porque a lo mejor moría el juez, y los que habían vivido con el juez sabían que había principios y que había un Dios, y ellos seguían todavía conservando esa relación y ese amor por ese Dios. Pero cuando esa generación moría, la generación siguiente volvía a hacer lo incorrecto y volvía a caer. Justo en este momento es donde el versículo 1 de Ruth nos ubica, y nos dice que Israel está pasando por hambre. Está pasando por hambre debido, en el tiempo de los jueces, debido a la desobediencia y a la idolatría del pueblo. Yo no sé cuántos de ustedes están aprovechando la cuarentena para ver series. Y pareciera que pues están de moda. Muchos estamos viendo de repente una que otra serie. Y si Ruth, permíteme explicarlo así, si Ruth fuera una serie, en este primer episodio que estamos viendo y que está comenzando, solamente nos presentarán a cada uno de los personajes que intervienen en esta corta pero interesantísima historia. Así que en ese ánimo, pues vamos a ver el primer personaje, ¿no? Versículo 1 dice, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y sus 2 hijos. Este hombre, amado, es importante que analicemos. Este hombre es de Belén de Judá. Belén, la palabra Belén quiere decir casa de pan. Y es irónico porque hay hambre en la casa de pan, ¿sí? Por otro lado, nos dice que es de Judá también. Y Judá quiere decir alabanza, quiere decir adoración. Y lo que hace este hombre es ir a morar a los campos de Moab. Y algunos dirán, pero pues eso qué tiene de malo, ¿no? Al principio de cuentas, pues Moab era un territorio, pues que no era el territorio de Israel. Déjame te explico. ¿De dónde descendían los moabitas? ¿Te acuerdas cuando en Génesis 19, o en Génesis 19, si lo quieres leer en tu casa, pero cuando estudiábamos en algún momento Génesis 19, estudiábamos sobre la destrucción de Sodoma y de Gomorra? Bueno, te platico rápidamente. Dios saca de la destrucción de Sodoma y Gomorra a Lot y a su familia. Lot es sobrino de Abraham, y recordarás cómo Abraham intercede por su sobrino Lot. En la salida de la ciudad, la esposa de Lot, por la desobediencia, pues queda convertida en estatua de sal. Y Lot huye con sus 2 hijas. Se van a una cueva en una montaña, y estando en esa cueva, sus hijas le dicen se dicen entre ellas, las hijas, ¿no? Pues ya estamos aquí, perdidas, nuestro padre es viejo, ya no hay más muchachos en la tierra, no vamos a tener novios, seguramente nunca nos vamos a casar y no vamos a tener pareja, pues no sabemos qué va a pasar. Entonces ellas pensaron en ese momento que eran los únicos sobrevivientes de la tierra, y se dijeron entre ellas, tengamos descendencia de nuestro padre. Así que las hijas, la mayor y la menor, las 2, emborracharon a Lot su padre y se acostaron con él, es decir, cometieron incesto. Y de estas relaciones incestuosas de Lot con sus hijas, porque dice la escritura que Lot no recordó nada al otro día, de esas relaciones incestuosas nacieron 2 hijos, uno de cada una de las hijas de Lot. El hijo de la mayor se llamó Moab, de donde surge el pueblo de Moab y sus moabitas. Y la hija menor dio a luz un hijo que llamó Ben-Amí. No Ben-Amí de venir, sino Ben-Amí, con B de bueno, en donde surge el pueblo de los amonitas. Eso de Ben-Amí suena como amarre de los brujos, ¿verdad? Pero es Ben, B-E-N, guión medio A-M-M-I, de donde surge el pueblo de los amonitas. Estos 2 pueblos pues, los vamos a encontrar a lo largo de la Biblia como pueblos enemigos del pueblo de Dios. A través de muchos sucesos narrados en la Escritura, vamos a ver los continuos conflictos entre Israel y Moab, Israel y los amonitas.
Y ese es el trasfondo de lo que hay en esto, ¿no? Por lo tanto, pues cuando hablamos de Moab, no estamos hablando de una nación que sea santa. Cuando hablamos de Moab, Moab siempre está representando ese impulso idolátrico, ese impulso carnal, siempre está hablándonos de la carne. Siempre que aparece un moabita en la escena, es donde está actuando o la idolatría o la carne. Ahora, para llegar a Moab, pues es un camino largo, había que cruzar pues Jericó, que ya estaba desolada, que ya estaba derribada, atravesar el desierto de Judá, cerca del Mar Muerto, cruzar el río Jordán y finalmente llegar a la tierra de Moab. Era un viaje de alrededor de 20 días bajo la inclemencia del tiempo. Esto, en definitiva, pues era dejar la tierra que Dios les había dado para regresar a otra tierra que no debían estar. Dios los llevó a una tierra prometida y estando en la tierra prometida deciden irse a Moab, a la tierra de Moab. Definitivamente significa: Señor, yo no quiero estar donde me has sacado, sino quiero volver donde estaba antes. Eso es realmente lo que sucede con esa salida de Israel hacia Moab. Pero bueno, analizando un poco Ruth y viendo algo, pues no es casualidad que dejaran a Judá, que dejaran la adoración y la alabanza para ir a los campos de la carne, a los campos de Moab. Si lo entendemos en esa forma y con ese significado, Judá significa alabanza, y ellos dejan Judá para irse a Moab, que significa la carne, ¿no? Es decir, no es normal que alguien que va a la carne deja siempre la alabanza, deja siempre la adoración. Pero no nada más va este hombre solo, sino va su esposa y sus 2 hijos. Entonces, en la película que estamos viendo, en la serie que estamos viendo, hasta esta escena solamente vemos a este hombre saliendo de Judá con su esposa e hijos, pero todavía no sabemos quiénes son, sino hasta el siguiente versículo. El versículo 2 dice: el nombre de aquel varón era Elimelech, y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Mahalón y Kelión. ¿Sabes? El nombre de Elimelech quiere decir: mi Dios es rey. Elimelech significa: mi Dios es rey. Y Noemí quiere decir placentera, dulce o deleitosa. Entonces, si entendemos esta narrativa, mi Dios es rey y placentera o dulce, pues tienen 2 hijos, que no sabemos las circunstancias en las que nacieron, pero Malón quiere decir enfermizo y Kelión quiere decir lánguido. ¿Qué es ser lánguido o tener languidez? Pues estar lánguido es tener apariencia enfermiza también, pero además de estar enfermo, estar muy delgado, muy flaco, ojeroso, cansado y sin ilusiones básicamente, ¿no? Y nos dice que el nombre es Elimelech, la mujer es Noemí, los hijos son Malón y Kelión, y dice efrateos de Belén de Judá. Cuando dice que eran efrateos, no se refiere a que pertenecían a la tribu de Efraín. Cuidado ahí, porque hay quien dice, es que eran de la tribu de Efraín porque eran efrateos. No, no eran efrateos. Efrata era el antiguo nombre de Belén de Judá. Eso lo podemos ver con claridad en Génesis 35, del 16 al 19, donde leemos sobre la muerte de Raquel, y nos enseña que Raquel fue sepultada en Efrata, la cual es Belén. Más tarde lo podemos leer con Samuel, cuando Samuel nos describe en 1 Samuel 17:12, y nos dice que David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí. Y a lo mejor tú sigues diciendo, no, pues que efrateo es de la tribu de Efraín, y cuando dice eso es que Isaí era de la tribu de Efraín. No, más tarde Mateo, en el primer capítulo, nos dejará claro que tanto Isaí como David son parte del linaje de Jesucristo, y todos ellos descienden de la tribu de Judá. Efrata era el lugar que tenía antes Belén de Judá, era como se llamaba antes Belén. Entonces, cuando el autor de Ruth redunda en afirmar que esta familia es Efrata de Belén de Judá, está diciendo que ellos son nacidos, son originarios, son de esa casa de pan y son de la alabanza y de la adoración. Seguramente Elimelech, y por el tiempo en el que están viviendo los sucesos, Elimelech y sus hijos son nacidos ya directamente en Belén de Judá. No es de la gente que iba en ese caminar o en esa conquista, sino son nacidos ya en esta tierra. Y dice, y llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Dice, y llegaron ya a los campos de Moab
y se quedaron allí. Presumiblemente los hijos de estos hombres de Noemí y de Elimelec eran jóvenes cuando salen de Belén, porque pues no son casados. La escena solo nos describe a 4 personas saliendo de Belén y yendo a Moab. Pero ¿por qué se van de Judá? Evidentemente en la ciudad hay hambre, y en Moab al parecer hay lo que no hay en Belén. Hay pan en Moab. Allá hay lo que no hay aquí. Aquí hay escasez, en Moab hay abundancia. Quizás dijeron, oye, Belén es muy casa de pan, lo que quieras, pero pues nos estamos muriendo de hambre. Moab es donde hay trabajo, Moab es donde hay comida, Moab es donde hay abundancia, y hacen algo que tú y yo en ocasiones hemos hecho, y es caminar por vista en lugar de caminar por fe. ¿Recuerdan lo que le sucedió a Lot, el sobrino de Abraham? En Génesis, cuando leemos esto, Lot y Abraham ya tienen mucho ganado, tienen mucha gente con ellos, muchos siervos, y de repente empieza a haber conflicto entre sus siervos, y Abraham le dice a Lot, ya no podemos seguir juntos, es necesario que nos separemos, así que si tú vas a la derecha, yo iré hacia la izquierda, para que no haya conflicto entre nuestra gente. Y Lot escogió las tierras por vista, porque vio que las tierras eran verdes. La Biblia dice que Lot vio que la llanura era de riego como el huerto de Jehová, y escogió esa tierra. El resto de la historia la conoces. Esa tierra que aparentemente era de riego y era como el huerto de Jehová, pues realmente se trataba de Sodoma y de Gomorra. Y es fácil que por vista creamos que algo puede ser como de Dios y que viene de Dios, pero realmente en lo que nos estamos metiendo es en un problema muy muy fuerte, y un problema que puede comprometer a nuestra familia. Ahora, Moab es una tierra de pecado, porque desciende de esa misma línea de Sodoma y de Gomorra. Lot va a vivir a Sodoma y a Gomorra, Lot tiene a sus hijas, y cuando salen de Sodoma y Gomorra, las hijas salen con las mismas prácticas de los sodomitas, es decir, algunas de las prácticas incorrectas de Sodoma y de Gomorra era que se metían o tenían relaciones entre padres e hijos, entre familia, eran incestuosos, al grado que cuando llegaron los varones, la gente de Sodoma y de Gomorra quería acostarse con los varones de Dios. Y cuando las hijas salen y al poco tiempo que no encuentran otros hombres, ellas siguen haciendo las mismas prácticas que cometían en Sodoma y en Gomorra, meterse con su familia, meterse con quien no tenían que meterse. Y entonces Sodoma y Gomorra es el origen, y Moab es consecuencia de ese pecado, porque desciende de esa misma línea. Por eso Moab significa como la semilla del Padre. Esa es la definición de Moab, o el significado de Moab, como la semilla del Padre, porque Moab es la consecuencia que venía de Sodoma y de Gomorra. Pero nuestros personajes, ¿en quién están confiando, no? Lamentablemente ellos están confiando no en el Señor, sino en lo que han visto. Ellos dejaron de confiar en lo que sabían del Señor, y empezaron a confiar en lo que están viendo. Y como te dije, quizás ellos no tenían toda la información en esa época, pero pues tú y yo tenemos la Biblia. Y sin que me lo niegues, ¿cuántas veces hemos hecho lo mismo? ¿Cuántas veces hemos dejado de buscar la voluntad de Dios, y donde vemos que es ahí le damos y creemos que eso es de Dios, sin consultar a Dios? Cambiamos la casa de pan, en lugar de que tomemos las decisiones que honran a Dios, tomamos nuestras propias decisiones, pues porque nos parece que es lo mejor. A veces decimos, no, ya no voy a poder ir al estudio. Entonces, ¿por qué, bro? Pues porque tengo un buen de trabajo, ok, y quizá lo entendemos. Acá no ganas nada económicamente al venir, allá ganas algo, pero probablemente estás cambiando el pan de Dios por el pan del mundo. Y créeme que eso nunca es buen negocio. Yo puedo imaginar la determinación de Elimelec sacando a su familia con la convicción de que en Moab les iría mejor. De cualquier forma, pues no puede ser tan malo. Aquí no hay nada que comer, hay escasez. En Moab por lo menos hay pastos verdes, hay más oportunidad de empleo. Dios está donde quiera que tú y yo vayamos. Y a lo mejor esa fue una de las excusas de Elimelec. Pues si Dios está en todos lados, pues si nos vamos a Moab, Dios va a ir con nosotros. Y a lo mejor hasta Elimelec se justificó. Si lo vemos positivamente, ese es un nuevo inicio para nosotros, un nuevo comienzo. Pero fíjate lo que sucede. Versículo 3 dice, y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos. Y esto es importante. Lo primero que sucede cuando tú y yo dejamos el camino de Dios para buscar el camino de la carne,
para seguir nuestras pasiones, para tomar decisiones basadas en nuestros sentidos, en lugar de tomarlas a la luz de la palabra de Dios en fe, lo primero que sucede es que mi Dios es rey, ya no está. Elimelech significa mi Dios es rey. Y tan pronto salieron de la casa de pan, de la casa de alabanza, mi Dios es rey, ya no está más. Y a lo mejor tú sigues yendo a la congre y dices, sí, Dios es mi rey, Dios es mi todo. Pero ¿es neta? Porque a veces no parece. ¿Por qué? Sencillo, porque ya no lo buscas, porque ahora tú eres el que toma tus decisiones conforme a lo que tú ves, conforme a lo que te gusta, conforme a lo que tú sientes, aun cuando sabes que has estado, que estás haciéndote daño y que estás haciendo cosas incorrectas, sigues tomando tus decisiones absurdas, perdón, pero entonces Dios no es tu rey, Dios no es tu todo, Dios solo se ha vuelto un accesorio religioso en tu vida que quieres considerar, pero tú sigues viviendo de una manera desordenada. Y sabes, esto es sencillo ver, porque es esa clase de persona que se te acerca y te dice, hermano, por favor ore por mi vida espiritual, pero él o ella no hacen nada por rendirse a Cristo. Al contrario, están metidos en el hoyo y siguen cavando para hacerlo más profundo en su pecado, se siguen liando más con el pecado. Eso no significa que nosotros no podamos orar por ti. Por supuesto que podemos orar por ti, pero por más que yo, que el pastor, que la iglesia ore por ti, yo no puedo dejar de pecar por ti. Tú debes de rendirte a Dios. Tú debes de tomar la cruz todos los días. Yo no puedo tomar tu cruz todos los días. Yo tomo la cruz que yo debo de tomar, pero tú tienes que rendir el pecado para tomar la cruz de Cristo. Para ti que dices que Dios es importante en tu vida y de repente pasa una semana y no te acuerdas de Dios, igual pasa un mes y no te acuerdas de Él y poco a poco te olvidas de ese Dios al que dices amar, lo primero que sucede cuando comenzamos a coquetear con el mundo y empezamos a vivir en la carne es que mi Dios ya no es rey. Mi Dios ya no es rey. Y el rey pasa a ser cualquier otra cosa. Y en verdad te lo digo por experiencia. Yo lo viví. No solo te lo digo porque está escrito en la palabra, sino yo lo viví y probablemente tú también alguna vez o quizá lo estés viviendo ahora. Un domingo dices, oye, este domingo no voy a ir a la iglesia porque tengo que trabajar, estamos en campaña, estamos en un proyecto que nos va a dejar mucho el día de mañana, pero este domingo tengo un evento, pero el próximo domingo ahí estoy en la congregación. Y la siguiente semana piensas que sí vas a ir a la iglesia y de repente te tomas otro fin de semana para hacer otras cosas e incluso te terminas justificando a veces, ¿no? Y dices, bueno, es que estoy muy cansado, he trabajado mucho para Cristo y al cabo merezco también descansar, merezco también tener mi tiempo, pero el próximo fin de semana ya estoy en la iglesia. Y hasta que un día despiertas y dices, ah caray, hoy sí voy a la congre. ¿Y hace cuánto que no vas a la iglesia? Pues hace ya un año, ¿no? De hace un año que no estás yendo, que no te estás congregando. Y te das cuenta que como dejaste pasar el tiempo, también sabes que desde hace mucho tiempo Dios ya no es el rey. Dios ya no es el rey en tu vida. Entonces, lo primero que sucede es que Elimelech muere, pero no es lo último que sucede. Se complica. Mira lo que dice el versículo 4. El versículo 4 dice, hablando de los hijos, dice, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas, y el nombre de una era Orfa, y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Lo segundo que sucede es que sus hijos toman mujeres extranjeras como esposas. Aunque hasta ese momento no hay una ley que específicamente diga que no deben de ser mujeres moabitas, esposas de un israelita, sí hay muchas instrucciones generales para Israel de no enlazarse con mujeres que adoren a otros ídolos o con mujeres paganas que desvíen su corazón, como por ejemplo Salomón. Y hermanos, es obvio que los hijos de Elimelech se iban a casar con moabitas. Te lo voy a decir suavecito. Si tú estás caminando en tu carne y lejos de Dios, ¿cómo quieres que caminen los que vienen detrás de ti? Si tus hijos ven la relación violenta, tóxica y áspera que tienen entre padres, no te asustes cuando ellos estén viviendo una relación así. Ojo, no tienes que ser perfecto. Nada más tienes que ser bíblico. Tienes que saber decir perdón y tienes que saber perdonar. Nadie puede ser perfecto en su matrimonio. Es más, ni la esposa del Señor Jesús es perfecta. ¿Qué esperas tú de tu esposa? ¿No va a ser perfecta?
pero sí puede ser bíblico, exhortando, perdonando, amando. Dice Pedro que el amor cubre multitud de pecados. Juan también lo reitera en sus cartas. Entonces, los hijos obviamente abrazan mujeres moabitas y se casan. Y lo que tenía que ser solo por este verano, por una temporada mientras había pan en Belén y se alivianaba la cosa y volvían, pues no. Se convierten en por lo menos 10 años, porque dice la escritura que después de que se juntan con esas mujeres moabitas, habitaron allí unos 10 años. Yo no sé cuánto tiempo pasó desde que llegaron hasta que se juntaron con las mujeres moabitas, pero por lo menos fueron 10 años los que estuvieron en esta tierra. 10 años que ya viven ahí. Quizás ya hasta el acento tienen. Nosotros estuvimos en Mérida 4 años y de repente 3 años, 4 años, y desde el primer año ya mis hijos tenían el acento de allá, y ellos tenían 10 años, seguramente ya tenían el acento de Moab, y no nada más el acento, sino el vocabulario completo, porque cuando Dios no es rey se te pega todo tipo de palabra, ¿sí? No nada más las palabras incorrectas, sino aquellas mentiras y aquellas maldiciones. Versículo 5 dice, y murieron también los dos, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y su marido. Ahora, Noemí es viuda, y no solo viuda, sino que ya no tiene hijos, y no solo eso, sino que es extranjera, y además está con otras 2 viudas. En aquella época una viuda era la clase social más desamparada en Israel. A las viudas y a los extranjeros se les tenía ciertas leyes para ayudarles porque estaban desamparados, pero Noemí no está en Israel, Noemí está en Moab, y las leyes en Moab pues no ayudaban mucho, porque una viuda no podía trabajar de acuerdo a las leyes de Moab, y a la viuda en Moab solamente le quedaba o casarse con alguien que la protegiera de nuevo, o le quedaba la mendicidad, es decir, estar pidiendo dinero todo el tiempo, y en último de los casos la prostitución. Realmente Noemí no tenía muchas opciones. Noemí se encuentra en una situación realmente terrible, y es aquí donde empieza a desarrollarse el meollo de esta primera parte. Versículo 6 dice, entonces se levantó con sus nueras y regresó. Y esta palabra es clave en todo este libro, regresó. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Regresó, es decir, escuchó que la bendición llegó. ¿A dónde llegó la bendición? ¿A Moab? No, la bendición llegó a Belén, a la casa de pan. Si se hubiera quedado, si hubiera esperado, pero bueno, ahora es tiempo de regresar. Muchas veces pasamos por dificultades y circunstancias complicadas y creemos, amada iglesia, que la mejor solución es salir de donde estamos. Este es un punto de vista muy personal, y yo realmente creo que donde Dios nos ha puesto es el lugar donde debemos permanecer. Aunque haya dificultad, es el lugar donde debemos permanecer. Porque una cosa es estar y una cosa completamente diferente es permanecer. Algunos de ustedes a veces están en casa de oración y nos da gusto cuando están en casa de oración, y eso es bueno, nos da gusto recibirlos. Pero no deben ignorar que ustedes no tienen un compromiso a veces, ni una permanencia en casa de oración. Al no tener permanencia difícilmente podrás echar raíces, y perdóname, pero sin raíces jamás habrá un fruto genuino. No es lo mismo estar ocasionalmente a permanecer, porque cuando permanezco puedo echar raíces, y cuando echo raíces entonces crezco, y cuando crezco entonces puedo dar un fruto. Noemí no permaneció en Belén. Hubo hambre y entonces de inmediato se fue, pero tampoco permaneció en Moab. Noemí era como muchos de nosotros, inconstante. Ahora, el que permanezcas en un lugar no es garantía de que todo será miel sobre hojuelas. No. Debo decirte que aun cuando permaneces también hay tormentas, también hay dificultad, también hay escasez, pero tenemos sin duda una esperanza, y es de que Dios proveerá en medio de la dificultad. El permanecer en Él implica que tus raíces serán firmes y profundas, y aunque la tormenta sea difícil, o aunque caiga el granizo como el que cayó el jueves en Atizapán, las aguas del río de Dios volverá a traer fortaleza y vida a tu casa. Entonces Noemí se levanta
y se levantan sus nueras con ellas. Vamos a leer versículo 7 en adelante. Dice, salió pues del lugar donde había estado, y con ella sus 2 nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Versículo 8. Y Noemí dijo a sus 2 nueras, andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Versículo 9. Os conceda Jehová que halléis descanso cada una en casa de su marido. Luego las besó, y ellas alzaron su voz y lloraron. Versículo 10, y le dijeron, ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Fíjate que esta parte es bien curiosa, porque se levanta Noemí para regresar a su pueblo, y se levantan Orfa y Ruth, y las dos comienzan a caminar con Noemí. De alguna manera, de alguna manera ven lo que Noemí está sufriendo y lo que ha estado viviendo con su marido, viviendo en desobediencia, fuera del orden de Dios, lejos de donde debería estar, en el territorio de Moab. Y de todos modos, hay algo que tiene Noemí que llama la atención de estas 2 jóvenes viudas. Y sin duda es que Noemí, a pesar de lo mal que le ha ido y de las decisiones incorrectas, Noemí tiene una base y tiene un origen en Judá. Y cuando tú y yo hemos salido de la iglesia y estamos en la iglesia, dice la escritura que jamás volvemos a ser los mismos y jamás volvemos a ser igual. Y esas 2 mujeres moabitas ven en Noemí algo diferente que no hay en ellas, porque aun cuando Noemí está regresando y haciendo cosas incorrectas y volviendo a un lugar a donde no tiene que ir, esas mujeres la ven diferente a Noemí, tanto que las 2 quieren ir con ella. Y aunque no saben a dónde están yendo, ni conocen el lugar, ni tienen nada prometido, pero hay algo en Noemí, a pesar de los pesares, algo que llama a estas 2 chicas a ir con ella. Y Noemí me encanta porque Dios es tan misericordioso y nos explica esto con una finalidad. Noemí es como una gran evangelista, pero al revés, ¿no? Un evangelista es alguien que llama a la gente al reino de Dios, y Noemí está caminando y te imaginas la escena. Estás yendo a la iglesia y alguien te pregunta, hola, ¿a dónde vas? Y le dices, a la iglesia. Y de repente él te dice, oye, qué buena onda, vamos, te acompaño. Y tú le dices, no, mira, vete a tu casa. No, de verdad, yo te acompaño a la iglesia. No, tú, mira, vete a la casa con tu mamá, con tus papás. O sea, parece absurdo, pero eso es lo que Noemí está haciendo. Noemí es una evangelista al revés, ¿no? Vienen caminando las 2 mujeres con ella, y Noemí les dice, no, váyanse, vuélvanse a la casa de sus padres cada una. Es más, hasta les da la bendición, ¿no? Les dice que Jehová les bendiga, pero allá, ¿no? No las quiere con ella. Que hay en descanso cada una en casa de su nuevo marido. Las besa y ella le dice, no, Noemí, iremos contigo. Pero, ¿por qué Noemí no quiere que vayan? El texto no nos dice con claridad, pero Noemí entendía que haberse ido a la tierra de Moab había sido un error. Regresar con 2 nueras moabitas era traer la evidencia viva de que no solo ella había cometido un error, sino que sus hijos se habían mezclado con mujeres extranjeras, y ahora viene no solo humillada por su error, sino además viene con 2 evidencias de lo que han hecho en aquel lugar. ¿Sí? Noemí de alguna forma no quiere que vayan con ella. Porque Noemí dice en el versículo, y vamos a ver esto, porque Noemí lo dice y lo explica en el versículo 11, muy desesperada. 11 dice, Noemí respondió, volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Versículo 12, volveos, hijas mías, otra vez les vuelve a insistir, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido, y aunque dijese esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos, versículo 13, ¿habíais vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habías de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotros, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Es marcado como Noemí está desesperada por deshacerse de ambas chicas y para que ambas chicas no la sigan. Después de explicarles un posible proceso para tener nuevos maridos, les dice, aún si yo tuviese marido esta noche y aún diese a luz, ¿ustedes los esperarían? ¿Habrían de quedarse sin casar por amor a ellos?
Noemí misma las desanima. Sin embargo, aquí sale el punto de por qué la postura de Noemí. Al final del versículo 13 les dice: mayor amargura tengo yo que vosotros. ¿Cómo? ¿Tu viudez es más grande que la de ellas? O sea, ¿el dolor de ellas no cuenta? ¿También perdieron a su marido? ¿También perdieron a su familia? ¿También perdieron a su suegro? ¿A su cuñado? ¿Perdieron con ellos todos los planes que tenían para una vida? Pero Noemí está ensimismada y Noemí ve para ella el mayor de los males, la mayor de las calamidades. Al final vemos cómo Noemí responsabiliza a Dios en el versículo 13 por lo que sucedió cuando dice: la mano de Jehová ha salido contra mí. ¿Neta? ¿Dios tiene la culpa de las consecuencias de tus decisiones? Dios no te dijo que salieras de Belén. ¿Por qué culpas a Dios? ¿Por qué no reconoces que lo que estás viviendo es un fruto de lo que tú cosechaste? Porque a veces como iglesia nos sucede que nosotros culpamos a Dios de todo lo malo que nos pasa, pero no somos responsables para tomar las consecuencias de nuestros errores, de nuestras malas decisiones. ¿Cuántas veces culpamos a Dios de las cosas que nosotros hacemos y por las consecuencias que cosechamos? Que a menudo hacemos esto. Dios, ¿por qué me haces esto?, le decimos. Oye, tranquilo, ¿has buscado a Dios? ¿Hace cuánto que no oras? ¿Hace cuánto que no le preguntas cuál es su voluntad? ¿Hace cuánto que no te arrepientes de tus pecados y dejas de pecar? ¿Hace cuánto que vives caminando bajo tus propias decisiones y bajo tus propios principios? ¿Y cómo crees que Dios es el que está haciendo esto? Pero pues somos muy así. Sobre todo cuando hemos vivido un tiempo en la carne y vienen los resultados y consecuencias de lo que hicimos. Yo tengo un conocido que atravesó por problemas muy difíciles de alcohol, de drogas. Era medio creyente, y luego se apartaba y volvía y así estaba. Y al final estaba atravesando una situación muy difícil. Le compartí un día mientras lo llevaba al hospital, mientras le hacía una serie de estudios y le hablé de la palabra y del amor de Dios. Y como él conocía algo de la palabra, sencillamente le trataba yo de recordar lo que él sabía de la Biblia. Y me decía: pero ¿por qué Dios nos trata como a Job? Y yo nada más pensaba: oye bro, tranquilo, Job era el hombre más justo de la tierra y nunca atribuyó despropósito a Dios. Tú no estás viviendo lo de Job, tú estás viviendo las consecuencias de estar en Moab y de haber abandonado la casa de pan. Versículo 14 dice: y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Después de esta insistencia de Noemí, ellas levantaron su voz y lloraron, y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Versículo 15 dice: y Noemí dijo: he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Otra vez lo que Noemí le está diciendo a Ruth es: Orfa ya se regresó a sus dioses, regrésate tú también con tus dioses. Pero aquí vemos una diferencia entre Ruth y Orfa. Sin duda las dos aman a Noemí, las dos están dolidas en su corazón, pero la diferencia es que Orfa se va y Ruth se queda. Una se va, la otra se queda. Versículo 16, respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres iré yo, y donde quiera que vivieres viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Versículo 17, donde tú murieres, moriré yo, y ahí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y este versículo lo he oído muchas veces en las bodas. Se lo dice la novia al novio y todo, pero como votos, pero pues no quiero meter cizaña a nadie, pero pues este es un voto entre una suegra y una nuera. Entonces, si quieres ser bíblico, pues esto es entre nuera y suegra, ¿no? Pero bueno, es un voto interesante porque Ruth sabe que Noemí no tiene nada. No le está ofreciendo nada, al contrario, Noemí quiere que Ruth se vaya, pero Ruth enfatiza en su voto y se enfoca en ser parte del pueblo de Noemí y anhela que el Dios de Noemí sea su Dios también. Ruth, a diferencia de Noemí, no pone sus ojos en lo que pueda atraer su vista. Ruth sabe que el Dios de Noemí es mucho más de lo que jamás podrá conseguir en Moab. Ruth descansa en que el Dios de Noemí es grande.
Por eso está el énfasis en el centro de este voto. Tu Dios será mi Dios. Y se aferra a Dios y dice, así me haga Jehová, que solo la muerte hará separación entre tú y yo. Noemí está tratando a todo lugar de deshacerse de Ruth, y aún eso es insuficiente para que Ruth quiera quedarse. Ruth reconoce que el Dios de Noemí es mucho más de lo que todo Moab puede ofrecerle. Ruth sabe que está en Moab, sí, a lo mejor los pastos son verdes, sí, pero este Dios es mucho más de lo que yo puedo encontrar aquí. Es mucho más de lo que su carne puede ofrecerle. Y también creo que esto lo has vivido en algún momento de tu vida, cuando has tenido que tomar alguna decisión entre Dios o algo que no es del Señor, que te ofrece probablemente una posición económica más adecuada, que te ofrece un mayor estatus, y tú sabes lo que es seguir a Dios y la bendición de estar con ese Dios. Entonces, pues para una necia, pues una necia más dura, ¿no? Y dice el versículo 18 de Ruth, dice, y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Versículo 19, y anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén, y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas, y decían, ¿no es esta Noemí? ¿No es esta Noemí? ¿Cómo habrá sido el viaje? Porque pues no es un viaje de un par de horas, era un viaje de alrededor de 20 días, y tenían que pasar por momentos de peligro, pero ahí van, las dos solas. ¿De qué habrán hablado? ¿Le habrá contado Noemí a Ruth lo que iba a encontrar? ¿Cómo era la gente? ¿Cuáles eran las leyes? ¿Cómo eran las costumbres? ¿Cómo era el comportamiento del pueblo? ¿De qué habrán platicado? Y cuando llegan a Belén, pues todos se sorprenden. Por lo menos han pasado ya 10 años. Y 10 años, amado mío, ya se notan en la cara. A lo mejor cuando tienes 15, 16 años, 20 años, pues no se te notan tanto. Pero ya cuando estamos arriba de los 30, pues 10 años se notan bastante. Además son 10 años a los que hay que sumarles todo el maltrato del viaje y el dolor que Noemí ha vivido. Todo el esfuerzo que ha vivido y además que ha estado fuera de donde tenía que estar. Y la verdad es que estar fuera de la voluntad de Dios envejece. Por ejemplo, la semana pasada los amigos de la universidad o compañeros de la universidad abrieron un grupo de WhatsApp y donde nos subieron a todos y estuvieron ahí y de repente hay un par de ellos que los ves y los ves como si fueran de 50 a 60 años, con todo el respeto para los hermanos de 50 a 60 años, que no es que se vean mal, ni se vean acabados, en algunos nomás, pero no todos. Pero estos chavos tendrán 35 años, 36 años, y se ven muy acabados, se ven como si fueran gente de más de 40 y tantos años, pero son personas que viven en el pecado, viven en las adicciones, viven fuera del orden de Dios, y aunque tú no lo creas, la vida de pecado envejece, amado mío. La vida de pecado envejece. Y Noemí llega a la ciudad y todo el mundo comienza a preguntar. Imagínate un pueblo de chismosos, ¿no? Donde llegas tú con una extranjera y empiezan a verte y a murmurar y a decir, mira cómo está. Y Noemí está tan cambiada, tan acabada, tan demacrada que se preguntan, ¿no es Noemí? ¿Será Noemí? Y dice el verso 20 que Noemí respondía, y ella le respondía, no me llaméis Noemí, es decir, dulce o placentera, sino llamadme Mara, que significa amarga, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Noemí todavía piensa que Dios es quien ha hecho esto, que todo es culpa de Dios, que ella vuelva así. Fíjate el versículo 21, dice, yo me fui llena. Ah, caramba, pues si estabas llena, ¿por qué te fuiste? Pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿O será que ahora Noemí empieza a entender que lo valioso era lo que Dios le había dado, que era un esposo y 2 hijos, y ahora viene sin nada? ¿Por qué me llamaréis Noemí, ya que Jehová ha dado testimonio contra mí, y el Todopoderoso me ha afligido? Pobre Noemí. Noemí tiene que aprender que la bendición de Dios no es necesariamente material, y que todo lo que se recoge en Judá, aun cuando parezca ser poco, es bendición.
porque se recibe en el lugar de alabanza y de adoración, y la bendición no viene de Moab, la bendición no viene de tu carne, la bendición viene de Dios. Y quizás tú estás así, o quizás has estado cosechando muchas cosas de tu carne y te sigues sintiendo vacío y absurdamente sigues diciendo no tengo nada, porque no tienes aquello que tú quieres tener nada más, aunque puedas tenerlo todo frente a ti y no quieres darte cuenta. Hasta que regreses al lugar de adoración, a ese Judá, a la alabanza genuina, a la adoración genuina, en el lugar de adoración, tú podrás decir que estás lleno. Noemí verdaderamente estaba llena. Tenía todo. Había una temporada de escasez, pero tenía todo. Y dejó ese todo que Dios le había dado por dolor y por amargura. Por otro lado, podemos ver a una Noemí que regresa a su tierra. Pero cuando lees el versículo 21, que la gente la ve regresar y ella todavía ruda dice, no me llamen Noemí, sino llámenme Mara, porque en gran amargura me ha puesto el Todopoderoso. Lo primero que puedo destacar es, Noemí efectivamente regresó a su tierra. La pregunta es, si regresó a su Dios. Porque es realmente la Noemí que regresa no ha regresado a Dios. Sigue culpando a Dios. Como mucha gente que de repente regresa a la iglesia y sigue culpando a Dios por lo que pasó. Por los años de maltrato, pero tú te fuiste. No te dijo Dios que te fueras al mundo. Tú decidiste irte al mundo. Y esto de regresar a Dios es un proceso que a Noemí le va a tardar 4 capítulos. Por otro lado tenemos a Orfa. Fíjate, en Orfa pasa algo. Orfa ama a Noemí. Le tiene cariño, es una nuera que ama a su suegra, pero mejor se queda donde está. Orfa no tiene problemas con Jehová. Efectivamente, no se lleva mal con él. No es una atea. Tampoco está en contra de Dios. No. Es más, le tiene agrado. Le cae bien Dios porque es el Dios de su suegra. Pero mejor se queda donde está. Sabes, no es una cuestión de enemistad, sino de preferencias y prioridades. El resultado es el mismo. No la sigue. No está con él. Ruth, en cambio, tiene todo en su contra. Tiene su nacionalidad en contra, porque es moabita. Tiene su cultura en contra, desde cómo se viste, las cosas que habrá vivido antes de conocer a su esposo y conocer a la familia de Noemí. Su condición de extranjera, que ya la hacía vulnerable en Israel, pero además es una viuda extranjera. Es más, todo lo que sabe del Dios al que está yendo a conocer es medio raro, porque lo único que sabe es por boca de su suegra. Es por... su suegra le ha dicho siempre, por culpa de Dios ha muerto mi esposo, por culpa de Dios murieron mis hijos, por culpa de Dios todo me está yendo mal. Noemí no ha dejado de culpar a Dios frente a Ruth en todo lo malo que ha vivido. Y está yendo a buscar a un Dios que desde el evangelismo pésimo de Noemí trata violentamente y mal a su pueblo. Ese es el Dios que Ruth ha escuchado de Noemí. No ha habido hasta ahorita un momento en donde Noemí exalte el nombre de Dios, agradezca a Dios y reconozca la grandeza de Dios. Noemí solamente son quejas en contra de Dios y culpa a Dios. Y es el Dios que Ruth ha estado escuchando. Pero de todos modos quiere ir. A pesar de la mala predicación y mal testimonio de su suegra, Ruth quiere ir. Ese pueblo es a donde ella quiere estar. Versículo 22 dice... Así volvió Noemí, y Ruth la moabita, su nuera, con ella. Volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Y el comienzo de la siega de la cebada es entre marzo y abril. Y esto nos pone como dato importante de lo que habrá de venir en el capítulo siguiente. Este capítulo es como la presentación de los personajes. En esta película son solo los personajes principales. Habrá otros personajes que iremos conociendo. Y vamos a ver más adelante, la siguiente semana, el nudo de lo que va a suceder con Ruth y un personaje adicional que vamos a descubrir. Aquí está solo el regreso de Noemí y la primera ida de Ruth a Belén. Cómo la reciben y nos dan solamente el tiempo. El inicio de la siega de la cebada. Antes de terminar, no seas como Orfa. Orfa ama a Noemí. Orfa tiene un sentimiento real hacia ella, pero Orfa prefiere lo suyo.
Yo recuerdo muchas veces haber estado en la congregación de mucho más joven, haber escuchado el mensaje de la palabra, la exhortación de Dios, haberme emocionado por lo que Dios hablaba, incluso al punto de llegar a las lágrimas, pero después preferir lo mío y seguir lo mío. ¿Y sabes qué es eso? Eso es idolatría. Y como Orfa, quizá te pasa semejante o similar, pero al final regresas a tus dioses. Vuelves a adorar aquello que en verdad consume tu vida. Vuelves a dedicar tu corazón, tu tiempo y tu atención a lo que realmente está captando tu corazón. No seas como Noemí en este capítulo. Noemí está ahí, de vuelta en la casa, pero Noemí no está arrepentida. Regresó porque había pan. No regresa porque se haya dado cuenta que ha cometido un error. No ve en el trato de Dios disciplina. Lo ve como una injusticia. Ante sus ojos ella cree estar bien en sus decisiones y a Dios lo sigue culpando de lo sucedido. La disciplina, dice el escritor de Hebreos, no es causa de gozo a nadie. Cuando Dios disciplina nunca hay gozo. La disciplina no está hecha para causar gozo. Pero a los que son entrenados en esta disciplina dice que les da un fruto apacible de justicia. Entonces, no seas como Noemí. Si Dios está tratando contigo, no pienses que Dios es injusto. ¿Por qué no tengo trabajo? Dios es injusto. ¿Por qué tengo esta enfermedad? Dios es injusto. No, Dios tiene un propósito. Dios no es injusto. Noemí regresa soberbia. Y aunque está en Belén, dice la palabra que Dios da gracia a los humildes, pero a los soberbios los mira de lejos. Y aunque está en Belén, Noemí está lejos. Noemí está lejos. Sé como Ruth. Ruth no busca nada. Es más, tiene todas las opciones y facilidades para irse. No le prometen absolutamente nada, pero no importa. Ruth sabe que no merecía nada, pero no importa. Solo quería de Dios lo que había oído, que era distinto a todo lo que ella conocía. Y sabes, eso es adoración verdadera. Alabamos a Dios no por lo que esperamos que ocurra en nosotros o a nuestro alrededor, sino que le alabamos por lo que Él es y por el lugar y la forma en que nos encontramos ahora mismo. Por supuesto que cuando alabamos a Dios genuina y desinteresadamente, algo ocurrirá como resultado. Pero eso solamente es un resultado de la alabanza y no debe ser el motivo de la alabanza. No alabamos a Dios por el interés, no decimos, te alabaré a fin de que me puedas bendecir, oh Señor. Alabar a Dios es deleitarnos en Él. El salmista escribió, deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón, Salmo 37:4. Y noten el orden de importancia. No hacemos una lista de los deseos de nuestro corazón y de los anhelos de nuestro corazón, y luego nos deleitamos en el Señor a fin de conseguirlos. No es así. Primeramente, nos deleitamos en el Señor, y una vez que realmente experimentamos ese deleite de la comunión, de la rendición con Dios, descubriremos que todas las demás cosas son secundarias y podrán ser añadidas. Y sin duda creo que es buen tiempo para que regresemos a adorar a Dios, por quien es Él. Ya hemos perdido mucho tiempo, amada iglesia, queriendo adorarle por lo que nos da y por lo que quisiéramos que nos dé, o para que nos dé algo. Pero eso no es volver a Judá, ni volver a Belén a la casa de pan. Quizás has vivido 10 años como estos personajes que leímos el día de hoy, o no son 10 años, o son 10 meses, o son solo 10 días, y estás en tu corazón frío, y pareciera que estás aquí, pero no estás aquí. Pareciera que estás en las cosas de Dios, pero no estás en las cosas de Dios. Y la verdad es que hoy es un buen día para decirle, Señor, quiero arrepentirme. He venido a tu casa, pero no he venido a ti. Sigo buscando lo mío. Sigo aquí en la congregación con mis hermanos, pero mi corazón sigue en Moab. Creo que es un buen tiempo para decirle al Señor que sea Él el que tome la dirección de nuestra vida y poder entregar esos pecados que sabes que están alejando tu corazón de Él. Vamos a orar. Señor, gracias porque en tu misericordia nos has permitido ver que tú no rechazas a nadie.
Tal vez algunos de los que hoy escuchamos este mensaje estamos viviendo, Señor, en nuestras vidas un desierto en el que vemos caer y morir proyectos y personas y cosas, y de repente parece que todo está mal y sigue empeorando, pero Señor, rogamos por tu misericordia. Si es que hemos sido movidos buscando pan del mundo en vez de buscar el verdadero pan que descendió del cielo, el día de hoy te pedimos que nos regreses a tu presencia, nos regreses a tu Judá, a ese Belén, a ese verdadero alimento que sacia nuestra alma. Ten misericordia, Señor, de nosotros. No permitas que sean los sentimientos los que nos gobiernen, nuestra carne la que nos gobierne, sino que en verdad como Ruth podamos quedarnos y decidir quedarnos contigo y adorarte, que nuestro anhelo sea ser parte de tu pueblo y que tú seas nuestro Dios, que ese sea nuestro más grande anhelo. Creemos, Señor, que tu palabra tiene poder y que puedes injertar fe a nuestra vida. Para esto, Señor, pero lo primero que tenemos que hacer es confesar nuestros pecados. Hermano, tómate unos segundos y ponte a cuentas con el Señor. Confiésale solo a Él tus pecados. Hoy Dios va a poner en tu corazón cosas específicas que tienes que entregarle. Confesar no es decirle solo lo que has hecho, sino que tú puedas entender que eso que haces es pecado. Y eso te aleja de Dios. Señor, confesamos delante de ti nuestro orgullo, nuestra vanagloria, nuestro egoísmo, nuestro ensimismamiento, el querer que todo gire alrededor de nosotros. Incluso, Señor, nuestra inconformidad y descontento con lo que tú haces en nuestra vida. El día de hoy lo confesamos como un pecado y te rogamos que nos lleves al lugar de tu presencia, donde tu pan nos sacia. Gracias, Señor, porque podemos hacerlo. Y estamos seguros, Señor, que tú lo recibes. Señor, te doy gracias porque mi vida es como es. Cada problema y cada situación que he vivido y que tengo ha sido un don tuyo para llevarme, Señor, al lugar en el que ahora estoy. No habrías permitido cualquiera de estas cosas si no hubiese sabido que era lo mejor para mí. Señor, gracias, porque hoy entendemos y sabemos que verdaderamente nos amas. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Y amén. Amada iglesia, amada familia, casa de oración, Dios les bendiga a todos. Dios siga fortaleciendo sus vidas, Dios siga fortaleciendo sus corazones. Esperemos la siguiente semana estar cambiando un poco el formato para compartir la palabra. Quizá estemos haciendo algunas conexiones. Le estaremos informando. Mientras tanto, estudie la palabra, escucha este tema. Vamos a estar estudiando el libro de Ruth en 4 preciosos temas. Así que, amada iglesia, compártalo con su familia, compártalo con sus amigos, porque sé que Dios tiene un mensaje para cada uno de nosotros. Dios le bendiga. Acuérdese, sigamos orando por nuestros viejitos, por nuestra familia, por aquellos que aún de alguna manera seguimos saliendo a trabajar, a hacer situaciones, por aquellos que están en casa. Oremos por aquellos hermanos que han perdido su trabajo, para que sea Dios llevando la provisión y siendo proveedor de ellos, de cada uno. Y sobre todo oremos por un país, por un México que está angustiado y que necesita más que nunca del amor de Cristo Jesús. Así que, amados, Dios les bendiga a todos. Les mandamos un fuerte abrazo, un gran saludo y sean todos bendecidos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.